Vecinos, vecinas, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta capacitación del Parque Metropolitano, que es acerca de la prevención de incendios, un tema que nos compete tanto a ustedes como a nosotros, a quienes viven en la ladera norte del Cerro San Cristóbal, colindante con Parque Met, y que tenemos una situación que nos atañe a ambos, tanto a ustedes vecinos como a nosotros Parque, ¿cierto?, que es la posibilidad permanente de que haya incendios en ese sector. Tenemos otros temas en común allí, pero estamos en este momento en la temporada alta, con posibilidades de incendios, como les señalaba, y hemos querido hacer esta actividad, que es parte de muchas otras que ya hemos iniciado en conjunto, como limpiezas y otro tipo de acciones que además van a venir, y de las cuales nuestro expositor esta tarde les va a comentar. Y eso, darles la bienvenida, agradecerles su participación, su tiempo para estar en esta actividad. Esto va a quedar grabado, por tanto van a poder acceder después a un link de YouTube del parque para poder revisar nuevamente esta presentación, si es que la pueden además compartir con otros vecinos o les interesa revisarla nuevamente. Nos acompaña esta tarde Luis González, él es funcionario de Parques y Jardines de Parque Met. Va a exponer acerca de este tema y ustedes pueden hacer las preguntas que estimen convenientes relacionadas, por supuesto, a esta temática, que es lo que nos convoca en este momento, a través del chat. En el chat pueden escribir sus preguntas y al final de la exposición, Luis va a contestar cada una de ellas si es que nos alcanza el tiempo. Así es que, sin más preámbulo, los voy a dejar con Luis González y voy a proyectar presentación. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se ve la presentación bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Luis, tienes la palabra. Muy buenas tardes, estimadas y estimados vecinos. La verdad que para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes esta temática tan importante hoy en día como son los incendios forestales, situación que nos afecta a cada época, ¿no es cierto?, estival, en los periodos de máximas temperaturas. Y nosotros también, como parque, nos hemos preocupado mucho para cuidar, ¿no es cierto?, y trabajar junto a nuestra comunidad. Uniendo a la comunidad en la prevención de incendios forestales. Siguiente. Bueno, nuestro parque metropolitano, ¿no es cierto? Somos el pulmón verde de Santiago, contamos con más de 700 hectáreas, lo cual nos sitúa como el parque urbano más grande del mundo. Estamos en el centro de Santiago, que abarca las comunas, ¿no es cierto?, de Huechuraba, Providencia, Recoleta y Vitacura. En esta oportunidad, bueno, ustedes, nosotros los vecinos de Recoleta, es donde hoy día vamos con ustedes a trabajar un poco lo que es el tema de incendios forestales. Siguiente. Siguiente. En el contexto nacional, ¿no es cierto?, tenemos que un poco... les voy a contar un poco cómo es el tema de los incendios. En Chile, 99,7% de los incendios forestales se produce por origen antrópico, que es por origen humano, siendo un 0,3% por causa natural, que son como las tormentas eléctricas, secas o erupciones volcánicas. En nuestro país posee un clima mediterráneo que se caracteriza por un extenso periodo de escasez de precipitaciones y altas temperaturas que va en los meses de octubre y abril. Nosotros hoy en Chile tenemos aproximadamente 12 años de sequías prolongadas, lo que ha generado, ¿no es cierto?, unas condiciones unas condiciones en que los combustibles hoy día y gran parte del territorio central se encuentra con escasa agua, ¿ya? En donde está afectando a muchos lugares y en nuestros bosques esclerófilos
nativos. Siguiente. Por otro lado, ¿no es cierto? Todos hemos ido a hablar, ¿no es cierto?, en cada temporada y la ocurrencia de incendios que han ocurrido durante los últimos años. Un concepto que se llama la escala 30-30-30, que es un término que está relacionado, ¿no es cierto?, con las condiciones meteorológicas que aumentan considerablemente las condiciones de riesgo de incendios forestales, como son, es un ejemplo, por ejemplo, 30% de humedad, 30 grados de temperatura y 30 kilómetros de viento. Estas condiciones son favorables que, ¿no es cierto?, propagan, ¿no es cierto?, y aumenta el riesgo de incendios forestales. Por ese sentido también es importante que nosotros, y ustedes, nosotros, los vecinos, podamos comprender que es importante limpiar todo nuestro entorno de nuestros hogares, con el propósito, ¿no es cierto?, de ir minimizando los riesgos, ya sea dentro de su lugar habitable, dentro de alrededor de sus casas, ¿ya? Hay condiciones que pueden generar incendio y estas, ¿no es cierto?, también nos pueden afectar a nosotros como parque. Por eso es importante tener presente cada día estas condiciones que se están dando durante estas épocas. Adelante, siguiente. También tenemos un fenómeno global, ¿no es cierto?, de los incendios forestales, en donde tenemos, ¿no es cierto?, hoy en día un cambio climático que ha afectado durante ya bastantes años. En términos, ¿no es cierto?, si podemos hablar un poco de la historia de cómo los incendios forestales han ido evolucionando durante muchos años. Ya aproximadamente hace 20 años, ¿no es cierto?, desde el año más o menos 94, los incendios forestales comenzaron a cambiar. Y así sucesivamente durante muchos años. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, altas temperaturas, baja humedad relativa, vientos, ya son condiciones que van generando, en definitiva, y se van sumando, ¿no es cierto?, a esto los crecimientos de las zonas de interfaz urbano, personas que en algún momento se han decidido ir a vivir a lugares alejados fuera del centro, ¿ya? En donde estos generan, ¿no es cierto?, comportamiento extremo al haber un incendio forestal. Se producen incendios muy erráticos con altas velocidades de propagación, en donde en definitiva causa un daño ambiental, hay pérdidas de suelo, daño a la propiedad y muchas veces también las vidas de las personas. Y esto es un aumento, ¿no es cierto?, que significativamente y hay mucha probabilidad de incendio de magnitud, en donde muchas de las viviendas, ¿no es cierto?, en la zona de interfaz urbano-forestal se van a ver afectados. Por eso es importante conocer cómo es el fenómeno de los incendios y tener claro que estas situaciones, ¿no es cierto?, van generando riesgos y daños, a la propiedad, a la vida humana y también a los parques, en este caso también a nuestro parque podría haberse afectado en estas situaciones. ¿Ya? Siguiente. Hay un concepto que se llama, ¿cómo sabemos qué es lo que es un incendio forestal? Es un concepto muy simple, ¿no es cierto?, que es fuego que, sin importar su origen y tamaño, se propaga sin control en los terrenos, ¿no es cierto?, rurales, de interfaz urbana, ¿no es cierto?, que se propaga a través de la vegetación arbustiva, leñosa, viva o muerta, ¿ya? Y hoy en día también está afectando a las zonas de interfaz urbano-forestal. Siguiente. El interfaz urbano-forestal, ¿no es cierto?, es un término que describe cualquier área donde los combustibles forestales se encuentran adyacentes a las casas, construcciones o granjas. Esto puede ocurrir en la zona de interfaz donde las construcciones y los combustibles vegetales se unen en un límite definido, ¿no es cierto?, de un área, o la zona intermix que está dentro de un área boscosa, un área donde hay mucho combustible, que están rodeadas de combustible, y esto a la vez cuando se produce un incendio, ya sea de tipo estructural, en esta zona intermix el fuego tiende a salir hacia afuera, ¿ya? Y es donde muchas veces afecta a
a zonas como parques, zonas de bosque, ¿me entienden? Entonces son términos que hoy día se están dando y en las condiciones en muchos lugares de nuestro país, tanto en la zona norte como la zona central y la zona sur. Eso. Siguiente. Ahora, tenemos un magnitud, ¿no es cierto?, el problema. Nosotros como les decía, los incendios forestales desde ya hace muchos años ya no están afectando solamente a los bosques, sino que también se ha transformado en un problema que causa impacto social, que incluso genera la pérdida de vidas humanas, compromete el orden y la seguridad interna de un Estado, condiciona el aumento de población a los ciclos más secos, hay cambio de uso de suelo. Por ende, es una problemática, y en esta problemática hoy en día nosotros queremos hacer presente y trabajar junto a ustedes, nuestros vecinos, en donde también ustedes, de alguna u otra forma, queremos trabajar en el sentido, con el objetivo, ¿no es cierto?, de ir minimizando los riesgos, los daños que ustedes puedan tener dentro, alrededor de sus hogares, afuera, y también nosotros cuidar nuestro entorno, que es nuestra belleza escénica, nuestro parque, nuestro pulmón verde, ¿no es cierto?, y el parque más, el cuarto más importante del mundo, y en donde todos tenemos que, de alguna u otra forma, cuidar nuestros entornos, nuestros hogares, ¿ya? Nuestros espacios verdes. Siguiente. Bueno, en el parque nosotros a lo largo de los años hemos tenido bastantes incendios. Sin duda que en algunas temporadas hemos tenido unos incendios en mayor cantidad, algunos con mayor superficie, pero la estadística hoy día, desde este año 2000, ya 2019, 2020, ustedes pueden ver que los incendios han ido bajando. A pesar de las condiciones de clima que tenemos, la superficie afectada llega a un 3,52 hectáreas. Ese porcentaje, ¿no es cierto?, nos da un total década desde 2010 hasta el 2020 a unos 57,04 hectáreas, ¿ya? Versus que la temporada 2000 al 2010 tuvo una superficie mayor, ¿no es cierto?, de 129 hectáreas. Este trabajo ha sido un trabajo arduo, ¿no es cierto?, permanente en cuanto a la prevención, la que hemos podido realizar nosotros como parque durante todos los patrullajes terrestres que se hacen, de diferentes índoles, torres de observación. Hay un conjunto de trabajo comprometido, y que cada vez queremos ir mejorando, ¿no es cierto? Y por ende también ustedes son parte de este trabajo, y por eso también queremos comprometerlo a ustedes, que también nos ayuden en ese sentido, como dándonos ciertas alertas. Les vamos a explicar un poco cómo nos podrían ayudar en ese sentido, y con el propósito, ¿no es cierto?, de cada vez ir bajando, ¿no es cierto?, los resultados, los números en cuanto a incendios. Hoy en día, hasta esta fecha, no hemos tenido incendios, y esperamos que así continúe la temporada, y eso es un gran trabajo que tenemos que seguir realizando en cuanto a la prevención, y en conjunto, por supuesto, con ustedes, nuestros vecinos. Adelante. Bueno, también nosotros alrededor de nuestro lugar del parque y en las calles, ¿no es cierto?, nuestra comuna Recoleta, igual tenemos diferentes compañías de bomberos, ¿no es cierto?, que están al entorno, que ellos siempre van a llegar a las emergencias, y van a llegar en menor tiempo, ¿no es cierto?, a apoyar, valga la redundancia, a la emergencia que podamos tener dentro del parque, como también la brigada de CONAF que tenemos aquí en el interior de nuestro parque. Adelante. Siguiente. Bueno, vamos a entrar, ¿no es cierto?, en los conceptos generales de la prevención, que es uno de los trabajos que vamos a comenzar a realizar con ustedes, pero también tenemos que saber un poco qué es lo que es la prevención, cuál es su objetivo, ¿no es cierto?, que es, la prevención es un conjunto de actividades destinadas a evitar que por acción u omisión de las personas se originen incendios, a intervenir previamente en la vegetación
para impedir o retardar la propagación del fuego en caso de que se produzca incendio. Ya hace varias semanas atrás ya hemos estado llevando ese trabajo en conjunto con ustedes, en donde se ha estado haciendo limpieza alrededor, ¿no es cierto?, de esos espacios de las viviendas, ¿no es cierto?, alrededor, sacando el resto de combustible, ya sea restos de leña, basura que se ha ido acumulando, y en ese trabajo en conjunto hemos, de alguna u otra forma, hemos ido reduciendo, ¿no es cierto?, esta carga de combustible que pudiese en un momento dado, ante un riesgo, una amenaza, afectar, ¿no es cierto?, y eso pudiese tener una mayor propagación tanto para sus viviendas como para nuestro parque. Y en ese sentido tenemos que trabajar en la educación, en la integración con ustedes, en la comunidad, pero siempre en la prevención, que es un tema muy importante. La prevención es un tema que tenemos que concientizar todos, entender las problemáticas, ya sea, ¿no es cierto?, desde el lugar donde están ustedes y nosotros alrededor de nuestro parque, y ustedes apoyando, ¿no es cierto?, nuestra prevención, como nosotros fortaleciéndola cada día para ir mejorando eh, este trabajo. Siguiente. También tenemos algunos combustibles, ¿no es cierto?, que es importante que podamos saberlo. Por ejemplo, los combustibles escaleras, que son aquellos que permiten que el fuego se propague desde los combustibles de piso hacia las partes superiores de los árboles. Esto se eliminan al incrementar la separación vertical entre la vegetación. Nosotros en el cerro tenemos un tipo, ¿no es cierto?, de muchas pendientes, ¿ya? Y estos tipos de combustible escalera, ¿no es cierto?, en donde siempre tratamos de trabajar en los incendios para evitar que, ¿no es cierto?, desde las partes bajas puedan ir subiendo el fuego, ¿no es cierto?, hacia las partes superiores y que puedan llegar a las copas y propagar el incendio y que pueda tener una mayor propagación y mayor emisión de pavesa, ¿no es cierto?, el cual da resultado que el fuego se pueda extender a gran parte. Y eso siempre es un trabajo que estamos realizando. El combustible forestal, ¿no es cierto?, que así lo denominamos, ¿no es cierto?, para que ustedes igual nos puedan entender, está constituido por materiales leñosos, ligeros, que están muchas veces vivos porque a veces hay árboles, ya como el parque o sus casas que están rodeados, ¿no es cierto?, arbolitos, o algunos están muertos, están secos, es toda materia vegetal presente en el ecosistema, ¿no es cierto?, que posee la capacidad de encenderse, arder, ser expuesto, ¿no es cierto?, a una fuente de calor, y en la cual genera una mayor propagación, una mayor radiación, ¿no es cierto?, e intensidad calórica, ¿ya? Y esto, ¿no es cierto?, va generando que se vaya propagando y afectando, si es por la pendiente, a una mayor velocidad de propagación. La continuidad de los combustibles, ¿no es cierto?, es un concepto similar al del combustible escalera, pero que influye en ambas direcciones, ya sea tanto en la parte vertical como horizontal, y está relacionado con el concepto de la continuidad horizontal o en la línea horizontal a través del suelo, ¿no es cierto?, en donde hay mucha continuidad de los combustibles. Y eso, al haber mucha continuidad de combustible, esto genera que haya una mayor propagación hacia el incendio, ya sea desde la parte horizontal o vertical. Y eso es donde de alguna u otra forma hemos ido trabajando, bajando, ¿no es cierto?, reduciendo esta discontinuidad mediante cortafuegos, se han ido haciendo, se ha ido, ¿no es cierto?, hemos estado tirando uso de retardantes, ¿no es cierto?, y en fin, y hemos utilizado diversas formas para poder bajar y mitigar, ¿no es cierto?, la velocidad y la de propagación del fuego. La siguiente. Cortafuego, ¿no es cierto?, es una faja que se ha eliminado el combustible de la vegetación y tiene el fin, ¿no es cierto?, de cortar la continuidad de avance de un evento, ¿no es cierto?, forestal, y evita, ¿no es cierto?, la propagación del incendio mismo y la detención y el control ante un incendio forestal. ¿Ya? Siguiente. La silvicultura preventiva busca reducir el daño potencial de los incendios forestales actuando en forma anticipada sobre la vegetación.
En la CONAF, ¿no es cierto?, se promueve el manejo de combustible en predios con riesgo de incendios forestales y en el límite de las ciudades donde la vegetación convive con las viviendas. Y este es el trabajo que nosotros estamos desarrollando, el que ustedes de alguna u otra forma han estado haciendo durante varias semanas atrás, la silvicultura preventiva, ¿no es cierto?, y reduciendo todo elemento combustible que tanto que esté alrededor de sus hogares, identificarlos, y a la vez tratar, ¿no es cierto?, siempre de eliminarlo. Por eso se han estado sacando escombros, restos de leña, eliminando un poco las partes donde hay mucho pasto. Y en definitiva, esto es el trabajo que vamos a tener que ir desarrollando de aquí en adelante, con el propósito, ¿no es cierto?, de que si hay una amenaza, un riesgo de incendio, sus viviendas no se vean afectadas. Ahora, también hay un riesgo que de repente, ojalá no suceda, pero si hay un incendio estructural, eso también podría afectar, ¿no es cierto?, al entorno, tanto en su hogar y a la vez también a nosotros, que sería la parte forestal y que puede afectar a nuestro parque, ¿ya? Entonces, es el trabajo que tenemos que ir desarrollando hoy en día, trabajando la silvicultura preventiva. Siguiente. Bueno, para ello, ¿cómo trabajamos, no es cierto? Bueno, tenemos ya, nosotros identificamos el riesgo, nosotros hemos realizado una ficha de evaluación de riesgo, en la cual una vez que nosotros ya finalicemos hoy en día esta capacitación, en una fecha vamos a pasar nuevamente, así como pasamos durante estos días en el puerta a puerta, ¿no es cierto?, para invitarlos a participar de esta capacitación, en donde vamos a ir midiendo, ¿no es cierto?, evaluando su lugar donde ustedes viven, eh, vamos a ver en qué grado de, ¿no es cierto?, de peligro puedan estar sus viviendas, tanto como la ubicación, si hay acceso vehicular, ¿no es cierto? Si hay algún tipo de amenaza, hay muchos escombros, elementos guardados debajo de la casa, alrededor de la casa, si hay basura. Todos esos elementos nosotros, esto nos va a ir ayudando para que ustedes también nos ayuden y ustedes también se sientan un poco, ustedes también tengan esa condición más segura en torno a su hogar. También conocer, ¿no es cierto?, trabajo que podemos ir realizando, conocer la importancia del parque, los trabajos que vamos a ir realizando en la prevención, fortaleciendo su espacio de supervivencia, como ya se lo decía, fortaleciendo el trabajo en conjunto en la reducción de combustible, que ya lo hemos estado desarrollando en algunas semanas, y lo importante de esto también que podemos ir creando un plan de emergencia vecinal entre todos ustedes, nuestros vecinos, que ustedes los vecinos por sectores, junto a sus delegados, presidentes de junta de vecinos, encargados, ¿no es cierto?, en donde pueda haber un plan de emergencia vecinal, ¿ya? Que este plan, ¿no es cierto?, permita crear y fortalecer líneas, ideas de cómo podemos, por ejemplo, evacuar de un lugar a otro. Sabemos que están en un espacio muy confinado, y es importante poder conocer, tener un plan de emergencia vecinal en donde ustedes puedan conocer todo lo peligroso que es desde un incendio estructural hasta un incendio forestal que también nos puede afectar a nosotros. Entonces, es un trabajo que vamos a ir desarrollando de aquí en adelante y ya lo comprometemos a ustedes para que participen junto a sus familias, vecinos, ¿ya? Y fortalezcamos cada vez más nuestra prevención. Ese es el objetivo que queremos nosotros y también a ustedes entregarles las herramientas para que trabajemos en conjunto en esta tarea tan importante que nos afecta a cada época, y no solamente en la época del periodo, ¿no es cierto?, estival, que es de verano, sino que también durante invierno. Tenemos que recordar que en el invierno también se generan incendios, a veces estructurales, ya, a veces, muchas veces porque, a ver, uno de los cuidados que ustedes también deben tener es no dejar velas encendidas durante la noche, no dejar productos inflamables o que los niños puedan estar muy cerca, los puedan tomar, eso puede generar alguna catástrofe. Siempre tener presente los elementos de enchufe, eléctrico, vigilar las planchas, tanto de cabello como las planchas, ¿no es cierto?, para la ropa.
todo elemento combustible que a usted le pudiese generar algún daño. Entonces, todas esas cosas usted tiene que pensar claramente, revisar su entorno de su hogar, a su interior, qué es lo que podría causarle un daño, ¿no es cierto?, o un peligro, y que pudiese afectar a su vivienda. Muchas veces sucede que en invierno, por efecto de la humedad, ¿no es cierto?, muchas personas dejan los colchones secando en lugares donde hay bastante temperatura, ya sea un calefactor o cualquier otro elemento, ¿no es cierto? Y muchas veces estas cosas uno tiende a olvidarse y eso genera un incendio que se propaga. Entonces todas esas cositas hay que ir evitándolas y hay que ir aprendiendo, ¿ya? Tener el cuidado permanente en su hogar, en su entorno, para evitar algún problema que pudiese afectar tanto en forma personal su vivienda y la vida de ustedes, y también nosotros cuidar nuestro entorno y nuestro parque, nuestras áreas verdes. Siguiente. El pulmón verde, ¿no es cierto? Nuestro pulmón verde de Santiago, con nuestro parque metropolitano, ¿no es cierto? ¿Qué genera? Que la vegetación ayuda a mejorar la calidad del aire, en que ya los árboles absorben todo el dióxido de carbono y emiten el oxígeno a la atmósfera. Esto entonces se le conoce como los pulmones verdes del ecosistema. Por eso es importante nuestro pulmón verde. Por eso todos somos parte y tenemos que cuidar nuestro pulmón verde, ¿ya? Nuestro parque que es tan hermoso, nuestra naturaleza, nuestros espacios verdes, espacios donde podemos caminar, transitar, respirar aire puro, que nos permite hacer actividades culturales, ¿no es cierto?, actividades deportivas. Entonces es un lugar hermoso que tenemos que nosotros todos cuidar, ¿ya? Y ese es el sentido también del trabajo en la prevención, ¿ya? Eso, siguiente. Esto es muy importante para nosotros, esta información, cómo entregar un correcto aviso de incendio. Si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Muchas veces hemos sido afectados por incendios, eh, pero cómo también ustedes nos podrían ayudar en la alarma, cómo ustedes nos podrían ayudar al entregar un mensaje, si ustedes como tienen la vista más amplia muchas veces del cerro, ya en donde generalmente son los primeros que ven cuando hay humo en algún lugar del cerro. Los cerros están divididos por secciones. La parte baja se llama tercio inferior, la parte media, ¿no es cierto?, tercio medio, y la parte más alta, de donde está, podríamos decir, donde está la Virgen, todo es el tercio superior. Si ustedes alguna vez, y ojalá no tengamos incendio, pero si alguna vez ven un humo, ¿no es cierto?, al interior del parque, lo primero que usted tiene que es, si llaman por teléfono, ¿cierto?, identificarse con nombre, apellido, saber quién le recepcionó el mensaje y la ubicación en la cual usted se encuentra. Acá hay un claro muy ejemplo, ¿no es cierto?, de aviso de incendio en el Cerro San Cristóbal. Mi nombre es Pedro Gatica, me encuentro ubicado en la Avenida Perú, Santo Dumont, y veo humo en el tercio medio. Eso a nosotros nos permite ganar más tiempo, ¿no es cierto?, en el trayecto hacia el lugar del incendio, que es un tiempo muy valioso. Recuerden que nuestro parque es muy extenso. Y muchas veces también se nos dificulta porque también en el parque hay personas que están transitando diariamente, ya sea personas que están caminando, ciclistas que se encuentran en el interior, personas que están realizando algún tipo de actividad. Entonces, el trayecto también no lo podemos hacer a tanta velocidad, porque tenemos que cuidar también las personas que están a nuestro interior. Pero por eso es importante que ustedes nos puedan entregar esta información. Si ustedes llegasen a visualizar un incendio, por favor, se los pido, indíquenos o al que llamen ustedes, en este caso a un lugar de emergencia, ya sea el número del parque, bombero, ¿no es cierto?, carabinero, le indiquen en qué tercio ustedes están visualizando el incendio, desde qué calle ustedes se encuentran y visualizan. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros esa información y vamos a poder llegar mucho más rápido, ¿no es cierto?, al incendio y atacar el incendio mucho más rápido, contenerlo y evitar que tenga una mayor propagación y que nos pueda afectar una mayor superficie. ¿Ya? Esto es importante para nosotros. Siguiente.
Siguiente. Bueno, el esquema de gestión de parque, como ya lo mencionábamos delante, cómo lo queremos trabajar, ¿no es cierto?, mediante la educación, concientización, ¿ya? Es lo que hemos estado viendo. Los espacios de supervivencia, que de alguna u otra forma es lo que también queremos que ustedes puedan aprender, ¿no es cierto?, es como ustedes en su entorno de su hogar puedan ir, ¿no es cierto?, reduciendo el combustible, que ese combustible, en definitiva, ante un incendio, ya sea tipo estructural o un incendio forestal, va a permitir que no tenga tanta carga de combustible y eso pueda generar mayor propagación y un incendio que tenga una rápida y velocidad, ¿no es cierto?, en donde pueda exponer sus vidas, ¿no es cierto?, y el entorno de sus hogares. Por eso es importante conocer los espacios de supervivencia, eliminar todo lo que sea combustible, restos de basura, no acumular tanta madera alrededor de su casa. Si usted acumula muchas maderas, muchos escombros, hay un incendio, eso va a generar que es como una bomba y le va a dar mayor carga de fuego, podríamos decirlo como tal, combustible, mayor propagación, mayor intensidad calórica. Por eso es importante reducir esa carga de combustible. Es importante limpiar los entornos de sus casas, cortar el pasto, dejarlo más bajo, reducir las ramas, ¿no es cierto? Que las ramas no tengan tantas ramas que puedan tocar sus casas, ¿ya? Por eso es importante, ¿no es cierto?, que nos puedan ayudar en ese sentido y también ustedes, porque en definitiva es cuidar su espacio de su área, de su hogar. Siguiente. ¿Cómo evitamos los incendios? ¿No es cierto? Lo que tenemos cuidado, no hacer fuego. Ya, no hacer fuego afuera de sus hogares. Es súper perjudicial eso, porque una brasa que quede encendida, una brasa que pueda, por efecto de gravedad, caer hacia el pasto, que hoy día el pasto está muy seco, puede generar un incendio, como ya les decía, en los espacios donde hay mucha pendiente y donde ustedes también tienen mucha continuidad por efecto de sus hogares que están muy apegados, eso puede generar una condición potencial de riesgo, ¿ya? Y eso tenemos que evitarlo. No dejar colillas de cigarros encendidas. Si ustedes van a hacer algún trabajo con algún tipo de maquinaria, soldadora, ¿no es cierto?, galletera, cuando cae la chispa, esa chispa viene con mucha radiación, mucha calor, y eso al caer al suelo en los pastos secos, y más si le sumamos viento pendiente, eso va a generar un incendio con una alta velocidad de propagación. Si tenemos mucho combustible cercano, un potencial, ¿no es cierto?, bastante de combustible, ya radiación. Y eso va a generar que sea un incendio eh, muy agresivo en realidad, ya muy agresivo, muy fuerte. En definitiva, que eso va a generar que no tengamos o no se pueda muchas veces atacar por efecto de la radiación, la alta potencialidad que tiene. Por eso es importante esto, por eso es importante que lo que explicamos es con ese propósito, de evitar, ¿no es cierto?, los riesgos, los daños que podemos estar y ustedes exponerse, ¿no es cierto?, en sus hogares alrededor, ¿ya? Siguiente. Bueno, como hemos recorrido, tenemos, ¿no es cierto?, el lugar donde están ustedes, eso que se llama ZR2, que el 2015, ¿no es cierto?, la municipalidad decretó que es un plan regulado. Toda esa zona con naranjo, que es el lugar donde muchos de ustedes están, eso no, es un lugar que no se permite edificar por efecto por un tema de la pendiente, ¿ya? Entonces, es allí donde hay bastante potencialidad y bastante peligro que podría generar, si no yo lo quiera, pero si hay un incendio de tipo estructural, podríamos tener una condición, ¿no es cierto?, como la que sucedió en Valparaíso. Yo no los quiero asustar, pero sí quiero que ustedes, por favor, concienticen y vean el grado de peligro que hay.
el grado de peligro que hay en el lugar donde ustedes están. Hay una alta potencialidad, ¿ya? Entonces, eso nosotros lo que queremos tratar de alguna forma trabajar con ustedes y que también la municipalidad pueda comprometerse y trabajar, buscar cómo trabajar esta zona, las calles muy estrechas, falta de grifo, ¿no es cierto? Si le sumamos carga de combustibles que ya hay alrededor de sus hogares, restos de leña, basura. Por eso es importante también no botar la basura afuera en las calles, en los senderos que ya hemos limpiado hace bastante tiempo. Pensar que todo esto genera un daño, un riesgo, y expone, ¿no es cierto?, la vida de las personas. Y eso es lo que nosotros tratamos de alguna forma de evitar y trabajar con ustedes, pero también a nosotros como parque también nos afecta, ¿ya? Tenemos que cuidar nosotros, igual nuestro pulmón verde, como también cuidar también los hogares de ustedes y cuidarlos a ustedes, ¿ya? Por eso esta charla, ¿no es cierto?, inductiva, para que también ustedes puedan tener un poco igual más de conciencia y cuidar los entornos de sus hogares, ¿ya? Y eso, siguiente. Bueno, la zona de riesgo, ¿no es cierto? Eso es Valparaíso y así ocurrió por efectos de las pendientes, ¿ya? Y eso es lo que queremos reducir, evitar que suceda esto. Y por eso tenemos que trabajar, hacer un trabajo en conjunto, pero también comprometerse ustedes, porque también es su hogar y la vida de ustedes. Entonces, eso tenemos que ir reduciendo esos lugares donde hay mucho combustible continuo, mucho escombro, mucho pasto acumulado. Hay que buscar la fórmula de limpiar, dejar que reducir, ¿no es cierto?, ir reduciendo todo elemento que pueda generar una propagación o una condición de riesgo, una condición de amenaza para ustedes, para sus hogares, ¿ya? Y también para nuestro parque. Entonces, es el trabajo que tenemos que ir realizando desde aquí en adelante, con el compromiso, ¿no es cierto?, de ustedes también, nuestros vecinos, y empoderarnos de esto y cuidar nuestro lugar más apreciado, nuestro parque tan hermoso que hoy día tenemos. Eso. Muchas gracias, Luis. Vecinos, vecinas, bueno, allí esta fue la exposición de Luis. Les pedimos que hagan consultas en el chat, y aquí hay algunas que llegaron. Ya, hay una consulta que señala de Pedro. Dice: buenas tardes, con respecto a las condiciones que pueden propiciar un incendio, en nuestro sector existen árboles dentro de las propiedades ya secos, pimiento, el cual sus ramas están sobre el tejado de nuestra casa, además de un eucaliptus que se encuentra apolillado. Ya se cayó una rama que rompió parte del techo. Hemos ido a la municipalidad para solicitar ayuda con esto, pero no hemos tenido respuesta. También en las brisas, el tendido eléctrico se encuentra cubierto por ramas de enredaderas secas, el cual puede generar un incendio. Se ha dado aviso también en la municipalidad, pero no dan respuesta ni asesoría por ello. Ya han habido incendios cerca de esta zona y esto puede perjudicar a todos los vecinos. Necesitamos saber cuáles son los pasos a seguir con respecto a esta problemática. Gracias. Bueno, por ley, ¿no es cierto?, en la ley 18.410 tiene, ¿no es cierto?, y ellos están mandados, ¿no es cierto?, a que esos lugares tienen que ellos limpiar los entornos en cuanto a donde están las instalaciones eléctricas, ya eliminar, ¿no es cierto?, todo elemento desde los árboles que tocan los cables, y ese trabajo es de esta empresa, y la municipalidad, ¿no es cierto?, en la dirección de IMAO, que es la dirección de Medio Ambiente, Aseo Ornato de Recoleta, es donde allí también los presidentes de juntas de vecinos y todos
las personas que viven allí tienen que insistir para que le puedan solucionar esa problemática y también, ¿no es cierto?, reducir este peligro, ¿ya? Pero son ellos las personas que tienen que realizar este trabajo por ley. Solo me gustaría agregar, complementar a lo señalado por Luis, que en el sector del paseo metropolitano, que corresponde a terreno administrado por Parquimet, han ocurrido situaciones de esta naturaleza, nos las han comunicado los vecinos. Nosotros nos hemos contactado con Enel para que hagan los cortes respectivos de ramas cercanas a tendido eléctrico, y así ha sucedido, se ha hecho eso. Pero en el sector del paseo metropolitano, nosotros Parquimet hemos intervenido porque es una zona de nuestra competencia. ¿Ya? Bajo en las calles que van más hacia abajo de la pendiente, no tenemos competencia. Eso ya son recintos privados y le corresponde todo lo que tiene que ver con árboles al municipio. ¿Ya? Entonces, tal cual como señala Luis, eso es Dimao en Recoleta, y a la empresa correspondiente. Después hay otra pregunta que dice, ¿con cuántos grifos contamos por Canal El Carmen? La pregunta de Rayén. Bueno, en el sector de Canal del Carmen hay grifos que en realidad no están, pero también es un tema que la municipalidad, ¿no es cierto?, tiene que regular esa situación. Hemos visto que hay un grifo por la calle Eisenhower, ¿ya? Pero eso de los grifos netamente ya es un tema que tiene que la municipalidad resolver y buscar las fórmulas para que puedan instalarlo, buscar un lugar apropiado para ello y hacer un trabajo quizás en conjunto con el cuerpo de bomberos para la utilización o dentro de un plan de emergencia que tiene que estar, ¿ya? Luego hay un comentario de Ingrid Ríos que señala, muy buena disertación, felicitar al expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ingrid. Don Félix Muena, la Junta de Vecinos de Parquimet y el municipio han realizado trabajos de limpieza en Canal El Carmen. Es necesario aclarar que esto es un trabajo en conjunto y por lo tanto todos debemos ayudar a cargar los camiones y limpiar. Gracias, don Félix. Aquí efectivamente yo voy a señalar algo. Efectivamente durante el año pasado se realizaron varias limpiezas, algunas como con las características de voluntariado, porque tuvimos participación además de organizaciones externas, grupos scout, la Vicaría de la Esperanza Joven, incluso vecinos de Providencia se trasladaron desde Providencia hacia Recoleta para ayudar en la limpieza del Paseo Metropolitano o ex Canal del Carmen. Estas actividades que son voluntarias, o sea, pese a ser voluntarias, requieren la participación de todos, porque si no está la fuerza de trabajo del parque y la de los vecinos, en realidad no es mucho lo que se puede hacer. Nosotros, Parque, no contamos con peonetas, por ejemplo. ¿Ya? Si no tenemos el apoyo de los vecinos para hacer estas actividades y el apoyo del municipio para ponernos camiones, por ejemplo, o el acceso para botar la basura en su botadero, es muy difícil que podamos hacer este tipo de actividades. Entonces, importante señalar recalcar lo que dice don Félix y agradecerle además el comentario, que efectivamente cuando se hacen estos trabajos, no es que estemos como un camión de basura recogiendo los residuos, porque esa es nuestra labor, sino que es porque estamos haciendo una actividad que va en beneficio de todos, tanto de los vecinos como de nosotros parques, ¿cierto? Y apoya allí el municipio también, por supuesto, para evitar focos insalubres y que puedan generar incendios, pero se requiere que todos los vecinos aporten con mano de obra, no solo sacando sus residuos al camino, sino que también cargando los camiones, barriendo, acumulando basura o lo que se necesite en esas tareas. También veo allí a la señora Herminia Urra, con ella también hicimos una actividad similar, y esperábamos mucha más participación de los vecinos, lamentablemente no fue así. Entonces es importante que se vayan sumando este tipo de instancias que no podemos hacer con tanta frecuencia, porque la verdad es que significan
mucho recurso humano y también monetario, trasladar camiones, etcétera. Entonces, se requiere cuando se hagan que participe la mayor cantidad de gente, de personas que, sobre todo que viven en el sector, porque finalmente son los más beneficiados. Luis, no sé si quieres agregar algo respecto a esto. Bueno, primero agradecerle a todos nuestros vecinos, vecinas que están hoy en día, pero también queremos que también ustedes motiven al resto de las personas quizás que no están presentes, quizás ustedes los conocen, están alrededor de sus hogares, pero el objetivo principal, ¿no es cierto?, de nuestro trabajo es que buscamos, ¿no es cierto?, reducir los peligros tanto de sus hogares y como también el cuidado de nuestro parque, cuidar nuestro entorno, que están, ¿no es cierto?, y de alguna u otra forma seguir fortaleciendo la prevención desde ya ir reduciendo, ¿no es cierto?, el combustible, que la verdad que yo quiero insistir, vecinos, vecinas, me preocupa mucho el tema en cuanto hay que ir reduciendo el combustible que está al interior de sus casas, alrededor de sus casas, que está muy apegado, debajo de sus casas. Por eso es importante que todas las vecinas, vecinos se unan, como dice Miriam, es un trabajo que requiere en forma que todos nos unamos, no solamente nosotros, sino nosotros igual estamos preocupados por nuestro parque, nuestro entorno, de nuestra belleza, nuestro pulmón verde, pero también de ustedes. Por eso es un trabajo en conjunto con ustedes, porque también ustedes son parte de nosotros. Y quiero que lo entiendan así, ustedes, vecinos, vecinas, son parte de nuestro parque. Y por eso también queremos ayudarles y que todos nos empoderemos de alguna u otra forma para cuidar los entornos, cuidar la vida, ¿no es cierto?, de ustedes, de su familia, de sus hijos, tener un lugar más lindo, ¿no es cierto?, más limpio, pero también es un trabajo que lleva un poco de tiempo, pero de alguna u otra forma tenemos que hacerlo para evitar algún riesgo, una amenaza que se pueda ver afectado ustedes, ¿no es cierto?, y también nuestro parque. Por eso sigamos trabajando, pero empoderémonos de este trabajo, un trabajo tan hermoso, la prevención, el cuidar nuestros espacios verdes, nuestra naturaleza, que tanto ha costado. Imagínense cuántos años ha costado y cuánto lleva crecer un árbol, cuánto tiempo lleva. Entonces, y también ustedes, el trabajo de sacrificio en el lugar donde están. Entonces, eso es importante que lo trabajemos y lo transmitamos a todos, que no es solamente un lugar donde viven personas, sino el espacio de todos ustedes. Así que eso es el mensaje que yo puedo entregarles. Sigamos trabajando y cuidando nuestro entorno, nuestro espacio, y también el espacio de ustedes, sus hogares. Eso. Tenemos otra consulta, una consulta de Marita que dice, ¿qué no hay que hacer en un incendio? Luis. Perdón, no entendí que hay que hacer o no hacer. No hacer. ¿Qué no se debe hacer en caso de incendio? En caso de incendio, lo que usted no debe hacer es nunca ir a trabajar por ejemplo, dos situaciones. Un incendio forestal, muchas veces las personas yo sé que quieren ayudar, pero también hay situaciones que no deben hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen los elementos de protección personal, las herramientas y el conocimiento para hacerlo. Muchas veces ha sucedido que por querer ir a ayudar, esas personas han quedado afectadas. ¿Por qué? Porque se han quemado, han quedado cerrados en el fuego. Ya en un incendio estructural, usted lo que tiene que hacer es buscar siempre los lugares donde, y por eso es importante los espacios donde usted pueda evacuar. Y eso es importante que como, ¿no es cierto?, como lugar donde usted está en su junta de vecinos, en sus espacios de comunidad, haya un plan de emergencia, que todos sepan cuál es la vía de escape, que tengan una vía de escape, un plan A, un plan B, donde puedan evacuar en forma inmediata hacia una zona segura. ¿Ya? Eso es importante. Y lo que no deben hacer es tratar de ustedes combatir el fuego. Claramente porque no van a tener los elementos necesarios para ello. Y a lo mejor sucede que muchas veces, por un tema de que el lugar donde están no tenga una rápida ayuda. O sea, y piensen que en un lugar confinado, si ustedes demoran mucho,
lo más probable es que puedan quedar encerrados. Por eso es importante no tratar de buscar la evacuación lo más pronto posible. Llamar al cuerpo de bomberos, a los organismos de emergencia, a la persona que presencie, vea la situación de emergencia, ¿ya? Pero por favor traten, lo primordial es cuidar la vida, ¿ya? Eso es importante. Tenemos una pregunta de Jonathan que dice, ¿Parque Metropolitano está al tanto de que hay casas en Canal del Carmen que no cuentan con suministro de agua constante desde que terminaron los trabajos la empresa de aguas hace un año? Algunos vecinos han resuelto con bidones de agua, pero claramente no son una opción en caso de un siniestro. Bueno, el tema de, como ya le decía, que no cuenten con agua también es un tema que le compete a la municipalidad, ¿ya? El sendero, ¿no es cierto? Nosotros, para el tema de los incendios, contamos con nuestro equipamiento para el combate de incendios, eh, nuestros equipos, ¿ya? Pero el tema a lo mejor, es un tema que tiene que buscarse la fórmula mediante el organismo público que está mandatado para eso, que en este caso buscar las fórmulas con la municipalidad por el tema del agua. Nosotros, claro, tenemos zonas de zonas donde tenemos agua, pero es para el riego, ¿no es cierto?, de las plantas y también para lugares de emergencia que nos afecta dentro del parque, al interior de la zona del parque. Es un tema que hay que ir evaluando, pero con los organismos pertinentes, que en este caso es la municipalidad, ¿ya? Don Félix Muera de nuevo nos pregunta, ¿existen muchos pimientos con cabello de ángel? Peste que seca el árbol dejándolo como aporte combustible. Los restos de hojas, Muchos pimientos con cabello de ángel. entiendo que puede ser restos de hojas. No, el cabello de ángel es como una especie de musgo, no sé si un musgo o algún líquen o algo que crece en... Ah, como un hongo. Claro, eso las personas que tienen eso en su hogar tienen que irla reduciendo, cortando, eliminándola, ¿ya? Por eso es importante que las personas que tengan algún tipo de arbolado al interior de su hogar, en donde ustedes puedan o cuenten, ¿no es cierto?, tengan los elementos y que sí puedan hacerlo, o que les da, ¿no es cierto?, la altura para hacerlo, pueden reducir ese combustible, bajar el dosel un poco del árbol. Ahora, si tiene demasiada altura, por eso que le decía yo delante que, como decía una vecina que tiene los árboles que están muy próximos a su hogar o a los techos de su casa, es un tema que también la municipalidad de alguna forma tiene que ayudar en ese sentido para poder eliminar eso, reducirlo, ¿ya? Y que no le afecte, ¿no es cierto?, a su vivienda o en su efecto, como en él tiene cables que cruzan las líneas entre medio de los árboles, que tienen que irse bajando eso, eliminando. Sí, don Félix agrega, Luis, que dentro del parque también hay presencia de esta plaga de cabello de ángel en los pimientos. Bueno, en ese sentido se ha ido trabajando en diferentes partes del parque, ¿no es cierto?, para ir evitando algún tipo, ¿no es cierto?, de elemento, o en este caso, algún bicho que pueda afectar a la propagación y puede secar el árbol. Es una tarea que se está desarrollando y siempre se desarrolla dentro del interior del parque, ¿no es cierto?, los cuidados preventivos eh, dentro de todo lo que es el bosque. Tenemos un comentario, en realidad más que consulta aquí de la señora Ingrid Ríos. Dice, como ya saben, al finalizar Francisco Silva, estamos colindantes con el Parque Bicentenario de la Infancia, sin embargo, hay bastantes focos donde hay material combustible, ya que los vecinos de estas últimas casas son tomas, no están ni ahí con limpiar sus sitios, sin ir más lejos. Al lado de nuestra casa tenemos árboles que cortaron y dejaron las ramas tiradas justo debajo de postes de luz, de donde también hay gente colgada. ¿Qué se hace en estos casos?
la municipalidad no realiza nada. Y eso que son temas que ya se trataron desde el año 2015. Yo creo que es un tema que estábamos conversando, que de alguna forma hay que buscarla entre todos los vecinos, volver a insistir, ¿no es cierto?, con sus encargados de sector, eh, presidentes, ¿no es cierto? Pero la municipalidad tiene que hacerse parte y escucharlo a ustedes, ya que el grado de peligro que hay es potencial. Entonces, tiene que buscar fórmula, ¿no es cierto?, para volver a insistir y llegar a que lo escuchen y puedan solucionar esa situación a ustedes en el entorno donde están, en su población, o sea, en el entorno del lugar donde viven. Sí, en general también temas que son de competencia del municipio, nosotros les transmitimos lo que corresponde a lo que está en el sector, como les señalaba, de nuestra área de competencia, que es el Canal del Carmen, o el Paseo Metropolitano, ex Canal del Carmen. Hemos transmitido también algunas situaciones, pero sabemos que el formato que tienen municipios de territoriales, y allí son a ellos a quienes tienen que acudir vecinos para estos temas que son más específicos del territorio, que ya es de competencia de, del municipio y no de Parquimet. Sí, Jonathan de hecho dice, existe posibilidad de que Parquimet sustente las diversas peticiones diversas peticiones eventuales que se pudiesen hacer a la municipalidad. Acabo de contestar, efectivamente nosotros recogemos muchas de las inquietudes de los vecinos y los hemos transmitido. Pero el canal formal son los territoriales del municipio, para eso están ellos contratados. Entonces, nosotros no podemos hacer la pega de la municipalidad, transmitimos inquietudes, transmitimos temáticas que nos competen, que están fundamentalmente en el paseo metropolitano. Pero el canal formal es a través de la municipalidad, a lo mejor a través de su oficina de partes, para tener una constancia, un documento de respaldo. Eh, eso, eso, vecinos. Don Pedro Arrate pregunta qué tan recomendable es instalar una reja en la entrada del pasaje que da de subida a la casa del sector, que da de subida a las casas del sector en caso de un incendio. ¿Existe alguna normativa al respecto, Luis? Ese es un tema que creo que muchas veces se conversó y creo que algunos vecinos alguna vez plantearon que querían poner un tipo de elemento, ¿no es cierto?, como una barrera para impedir que personas puedan ingresar, ¿no es cierto?, en su efecto ir a votar, contaminar el lugar, el área, pero también un tema que ustedes pueden realizar. El tema es que muchas personas no entienden y no comprenden cuál es el sentido, y sucede que muchas de estas, por ejemplo, nosotros hemos puesto barreras o a volardos que tuvimos y la gente igual la rompieron, igual la destruyen en realidad. Entonces, es una situación muy difícil, compleja. En realidad, cuánto va a ser la responsabilidad que todos van a tener en ese espacio donde todos habitan para cuidar esos lugares o tener una reja? O sea, creo que a lo mejor sería ideal tener una reja que impida, ¿no es cierto?, el ingreso de esas personas que no viven allí. Pero es un tema que igual tiene que conversarse quizás a lo mejor como digo, con la municipalidad o con otros entes que puedan apoyar esa petición, y ustedes mismos con las personas que allí viven, a lo mejor si es un espacio de un pasaje, podría ser, pero en un lugar donde se mueve mucho, hay mucho tránsito quizás vehicular, quizás un poco difícil poder realizar eso. Ahora, nosotros, la parte como le llaman el canal del Carmen, ese es un paseo metropolitano, o sea, no es un lugar que digan que es una calle, sino está considerado como un sendero, un lugar un sendero en realidad es, pero de alguna u otra forma se tomó como una calle que de tránsito vehicular. Pero eso es importante que lo sepan ustedes, es un sendero, no está considerado como una calle o una avenida. Eso. Sí.
Lucy pregunta si Parquemet es el responsable del riego, qué posibilidades tiene de aportar al riego de los árboles que están plantando los chicos en el ex campamento, obviamente con el fin de reforestar y cuidar el cerro. Lucy, me imagino que Sí, mira, se está refiriendo al sector Winkelwe. Cuando hablan de ex campamento, me imagino que es ese sector, ¿cierto? yo creo, hace unos años atrás, el parque en esos mismos sectores, se plantaron unos árboles, unos pimientos, se hicieron las instalaciones, ¿no es cierto?, con el agua, con el regadío, se tiraron las líneas, las tuberías, las cañerías de agua, pero ¿qué sucedió? Que las mismas personas no lo estoy diciendo ustedes, pero si hay personas que en ese lugar, de ese entorno, esos lugares, las tuberías las mismas las rompieron, las cortaron, se las llevaron. Entonces, ¿qué sucedió? Que gran parte de esos arbolados que se plantaron quedaron sin agua. Y eso ya se había hecho por parte del parque. Entonces, es un tema que también las personas no están cuidando lo que se ha hecho, así como las iluminarias que se colocaron alrededor del parque con el propósito, ¿no es cierto?, de que pueda haber una mayor iluminación. Eso también fue robado, en realidad fue destruido. Entonces, hay personas que no están entendiendo el mensaje de cuál es el objetivo que uno hace para un bien, para una comunidad o para el entorno de nuestro parque, no lo están cuidando, ¿entiendes? Ya hemos hecho ese trabajo y vemos que tampoco se ha cuidado en el tiempo. Entonces, y ese lugar es hoy día, bueno, parte de eso, hay agua, pero en las partes más altas de las laderas del cerro. Quizá es un tema que hay que conversar, analizar, pero podría ser. Yo en ese sentido creo que es un tema de conversación, pero también de cuidado parte de las personas que habitan en el lugar. Sí, Luis, muchas gracias. Yo quisiera complementar respecto a la situación actual de este lugar. Don Félix me levantaba el dedo para decir que efectivamente cuando se refiere la señora Lucy a ex campamento es el sector Winkelwe. Hemos firmado un convenio con los vecinos de la Junta de Vecinos número 30, número 28, el grupo Winkelwe, está también el Comité de Adelantos de San Cristóbal. Todos ellos, todas estas unidades territoriales, organizaciones territoriales, están trabajando unidas para recuperar ese sector. Recuperar ese sector, reforestar, y hay una serie de iniciativas que se quieren desarrollar allí en un proyecto en conjunto colaborativo con Parque, con nosotros. Llevamos varios meses desarrollando el proyecto, nuestro director lo firmó con don Félix, eso está operativo. Vamos a colocar una reja en la parte de abajo para evitar situaciones de toma y proteger el lugar, y también hay disposición de la administración de nuestro parque para poder reforestar nuevamente ese sector y recuperarlo. Tal cual como decía Luis, efectivamente hace unos años se hizo el intento, lamentablemente lo que se instaló allí sufrió deterioro, fue roto, fue robado, etc. Esperamos que ahora eso no suceda, viniendo además de parte de la comunidad este interés tan lindo, ¿cierto? Tan genuino, ¿cierto? Que ellos vienen desarrollando varias iniciativas de manera espontánea desde hace harto tiempo, y ahora en este trabajo conjunto podamos, entre todos, y ojalá se sumen más vecinos del sector, poder recuperar esa área para tener allí un espacio comunitario que les sirva a toda la comunidad que colinda con el parque en la ladera norte de Recoleta, porque es un lugar como bastante central. Si es que aprovecho de invitarlos también a las otras organizaciones que estén, juntas de vecinos, comités de adelanto, etcétera, que están cercanas, a ojalá sumarse a este proyecto, y de manera que además podamos, porque es un proyecto como bien amplio que abarca también limpiezas en el paseo, eh, podamos recuperarlo entre todos. Ya, esta es la última pregunta, vecino, ya estamos como en la hora. Una pregunta de Scarlett que dice: muchas gracias por la presentación y a todos los vecinos presentes. Tenemos grandes desafíos territoriales. Consulta para el parque. ¿Hay alguna frecuencia de riego de la ladera norte-oeste del cerro? La consulta es porque se ha observado que hay muchas plantas secas, si bien se entiende la sequía, o
o difícil del lugar, dada la exposición del sol, se ha observado abundante riego en la ladera sur del cerro. Luis. Sí, bueno, en el cerro hay condiciones, ¿no es cierto?, que por efecto quizás del sol, ¿no es cierto?, de la exposición solar, muchas veces no se aprecia, pero sí hay un constante riego en todo el entorno del cerro y de forma permanente. Hay personas que están, ¿no es cierto?, del parque realizando esa labor de misma riego en las plantas, ¿ya? Pero se está desarrollando, a lo mejor no se aprecia muchas veces por un efecto del constante radiación que hay en posición solar. Eso. Perfecto. Vecinas, vecinos, solo reiterar que lo que ya comentaba Luis en su presentación, de la semana del 22, nosotros estimamos que vamos a comenzar un trabajo que va a ser casa por casa, en un perímetro que va por todo el paseo metropolitano hasta el final de la Junta de Vecinos número 27, dando la vuelta por Eisenhower, pasando por toda la primera calle colindante al paseo metropolitano, Eucaliptus, Las Brisas, perdón, Francisco Silva, va a dar la vuelta, ¿cierto? Todo ese perímetro, la Brigada Forestal, va a estar ahí Luis visitándolos en sus hogares, y otras personas del parque para revisar todos los predios, la situación de los predios, de las casas, ¿cierto? En cuanto al material combustible que se encuentre en esas áreas, ¿ya? Se va a hacer esta revisión, se van a catalogar los predios para identificar qué tan peligrosos, qué tan riesgosos están en cuanto a una posibilidad de incendio. Tenemos unos colores allí, ¿cierto? Rojo, naranjo, amarillo, verde. Esperamos tener la mayor cantidad de casas o predios de color verde. Sabemos que la situación allí es bien compleja y que lamentablemente lo más probable es que no sea así, pero la idea es que vayamos avanzando, y para avanzar lo primero que tenemos que hacer es ver efectivamente cuál es la situación real que existe en el territorio. Esa información va a ser sumamente importante para uno, que cada propietario, ¿cierto?, se vaya dando cuenta de la situación en la que está su predio, su hogar, en cuanto a posibilidades de que ocurra un siniestro en ella. Y por otra parte, generar medidas para minimizar los riesgos. A lo mejor, cierto, no nos damos cuenta de repente que tener colchones afuera o no cortar las ramas que están cerca de las casas o tener desechos de madera, pueden ser riesgos de incendio. Puede ser, cierto, que muchos vecinos no se den cuenta de eso. Entonces, la brigada va a conversar con la mayor cantidad de vecinos y vecinas que encuentren en este recorrido. Entonces les pedimos a ustedes que también les abran sus puertas y que lo comuniquen a sus vecinos, que cuenten que vamos a hacer este trabajo, que nuestra idea no es fiscalizar, sino que nuestra idea es conversar y trabajar juntos, ¿ya? Para evitar que tengamos situaciones que lamentar, que los afecten tanto a ustedes como a nosotros. Estamos pegados, ¿cierto? Los vecinos y parque en este sector. Si a ustedes los afecta un incendio, a nosotros también nos va a afectar, y si a nosotros tenemos un incendio, lo más probable es que también los afecte a ustedes. Así es que, sin más, ya como estamos en la hora, les doy las gracias a nombre de Parque. Muchas gracias, Luis, por estar esta tarde con nosotros, y viene esta actividad muy bonita para nosotros, que es visitarlos, para que vayamos trabajando juntos en la prevención de incendios y podamos minimizar los riesgos. Va a quedar grabada esta presentación, como les digo, por lo menos los contactos que nosotros tenemos, la base de datos de mail, ¿cierto? Y con nuestros presidentes de juntas de vecinos, de otras organizaciones territoriales, les vamos a hacer llegar el link donde va a estar la presentación para que ustedes, si quieren verla de nuevo, la puedan ver o la puedan compartir con otros vecinos y vecinas. Así que muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos, buenas tardes, vecinos, vecinas, y muy pronto nos volvemos a encontrar, y como le dije una vez más, el trabajo es recíproco entre ustedes y nosotros,
con el solo objetivo, ¿no es cierto?, propósito de cuidarnos, cuidar los entornos de sus casas, sus hogares, la vida de las personas y también cuidar nuestro hermoso parque, nuestro gran pulmón verde que tenemos en Santiago. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por su tiempo. Hasta luego, gracias.